tu sangre allí, el poder. No se puede guardar la ropa del infierno todavía. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo. Pues bien, hermano, vamos a seguir estudiando el libro de Oseas. Nos quedan alrededor de 9 capítulos y he determinado en el Señor dar 3 capítulos por miércoles, cada miércoles. Eso significa que nos faltarán 2 miércoles para terminar el libro de Oseas. La importancia de Oseas, sobre todo, está en los 3 primeros capítulos que ya nosotros vimos. Los 3 primeros capítulos son la cumbre, la base del libro de Oseas. Porque ya ustedes ven que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, que es lo que nos hace falta a nosotros, ya todo es profecía en relación al castigo que Dios le va a dar. Al castigo que Dios le va a dar producto de lo que ellos han reflejado delante de ese Dios. Que lo cuidó, que lo mimó, que lo sacó de una tierra de esclavitud, que lo hizo libre, que lo redimió. Un Dios que lo llevó por todo un desierto, dándole comida, protegiéndolo contra el clima, porque de noche hace frío en los desiertos, una columna de fuego para que se calentara, y de día una columna de nube, en una columna de nube, exacto, ¿para qué? Para que les diera sombra. Este Dios que lo entró a una tierra prometida. Lo que Él le prometió, todo lo que Él le prometió lo cumplió. Amén. El problema no estuvo en Dios, el problema estuvo en el pueblo. Tanto es así que vemos que cuando el pueblo entró a la tierra prometida, no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y le pasó lo que Dios dijo que le iba a pasar si ellos no hacían lo que Él le había dicho que hicieran. Y por eso nosotros hablamos de la famosa, el término cananización, porque ellos no eliminaron a todos los cananitas. No lo eliminaron. ¿Y qué le dijo Dios? Que si no lo eliminaban, en vez de los cananitas convertirse a ellos, ellos se iban a convertir en los cananitas. Exactamente, se cananizaron, cogieron la costumbre de los cananitas. E hicieron sincretismo, ¿por qué? Porque en vez de tener un solo Dios al cual adorar, ahora tienen varios dioses. Los dioses de los pueblos, de los pueblos que ellos no eliminaron. Entonces, producto de todo eso, sabemos que el pueblo se dividió en 2. Solamente reinó en todo el pueblo Saúl, David y Salomón. Después de ahí para allá, el pueblo se dividió en 2. Ahora bien, el pueblo se dividió en 2. Y si nos podemos dar cuenta, las 10 tribus del norte, ninguna eran Judá. ¿A dónde era que estaba la promesa de Dios en cuanto al reinado se refería? A David. A David era que él había hecho la promesa del reinado. Por eso esas 10 tribus no eran Judá, ninguno. Y por eso se comportaron de la manera en cómo se comportaron, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado promesa a ellos no le había dado promesa. La promesa de reinado era a través de David, que era de Judá. Por eso fue tan benévolo con Judá, Dios. Y vemos cómo le dio más oportunidades a Judá. Y vemos incluso cómo Judá, entre los 19 reyes que tuvo, hubo alrededor
de unos 5 reyes que fueron buenos. Y aquí no hubo ninguno que fue bueno. Y producto de eso, entonces, es que parte que, no, que le a ese Dios. Que todo el tiempo diciéndole lo que le hizo. Dice que en la posición que tuvo Jeremías en el reino del sur. Los profetas que profetizaron a cada uno. Eso fue fuerte, porque ellos sabían que el juicio sobre cada uno, y yo imagino que amaban su pueblo y lo sentían fuertemente. Sentía la opresión de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y ellos le predicaron a su pueblo queriendo que su pueblo se arrepintiera, pero no se arrepintieron. Y ya nosotros hemos visto, por ejemplo, en el libro de Osea, el por qué el pueblo no se arrepentía. Y una de las consecuencias por las cuales el pueblo no se arrepentía es que cuando el superior, el que tiene que dar las en Deuteronomio, cuál era la función de ellos cada 7 años, en el mes séptimo, en el día de los tabernáculos, que era lo que ellos tenían que hacer, leerle al pueblo la ley de Dios para que el pueblo tuviese consciente de esa ley. El pueblo simple y llanamente se olvidó de esa ley. Y yo imagino que generación se fueron olvidando de lo que los padres le enseñaron en relación a ese Dios todopoderoso que le hizo tantos favores. Entonces, producto de eso, Dios, aquí en Osea, vemos que hace un paralelismo. Hace un paralelismo tomando como referencia lo que es el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Y asimismo, en ese paralelismo, Dios es la esposa, Dios es el esposo y el pueblo es la esposa. Y él manda a este hombre a que se case con una ramera para dar un ejemplo de lo que ha sido su pueblo. Su pueblo ha sido una ramera desde el principio. Su pueblo le ha dado la espalda, su pueblo ha fornificado, su pueblo ha robado, ha matado, han sido sanguinarios. Y él a través de los profetas vivía diciéndole: ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo esto, arrepiéntanse, yo lo amo. Así como son ustedes, yo lo amo. Pero, además del arrepentimiento, él dice, él le daba a entender que si no se arrepentía había un juicio. Y le daba un nombre al juicio. Cuando ellos no se arrepentían, entonces él le daba un nombre al juicio. En este caso, el juicio que le está dando aquí a través del profeta Osea es el cautiverio. Ustedes van a ser caudillos de otro. Ya yo me lavo la mano como Pilato. Ya ustedes dejaron de ser mi esposa. Ya les di demasiadas oportunidades. Y la verdad es que cuando nosotros vemos a Osea, cómo Osea amaba a Gomer, siendo Gomer, teniendo Gomer la actitud que tuvo, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro Dios es un Dios demasiado amoroso. Demasiado benévolo ha sido para con nosotros.
Entonces, desde el capítulo 4, como dije, hasta el capítulo 14, todo es profecía. Profecía de juicio, con activo, con pinceladas de arrepentimiento. Pero por eso nosotros vamos prácticamente a leer 3 capítulos del libro de Oseas. Y vamos a ver que en cada capítulo de Oseas es una repetición de lo mismo. Comportamiento del pueblo inadecuado. Él le dice por medio de figuras literarias, como vamos a ver, cuál es el comportamiento de ellos. Hace analogía con situaciones negativas para darle a entender los negativos que ellos están comportando. Y al final siempre le da un presagio de buenaventuranza. Con ese corazón maravilloso de Dios, diciéndole a su pueblo, sobre todo al remanente, que Él va a ser compasivo con ellos, porque al final del camino, Él sabe lo que Él ha hecho por ese pueblo, lo que ese pueblo, la forma en cómo ese pueblo se ha comportado, pero que de todas maneras Él eligió ese pueblo. Y sin importar lo que suceda con el pueblo, Él va a cumplir el pacto con ese pueblo. Así como Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, como nosotros hemos aprendido, Él no va a permitir por ninguna manera que nadie se deslice y se vaya del camino. Nos podemos deslizar, pero del camino no vamos a salir. ¿Por qué? Porque Él no lo va a permitir. Él va a que nuestro Dios es un Dios personal. Usted sabe que nuestro Dios es un Dios personal, ¿verdad? Porque Dios tiene emociones. Porque cuando nosotros estamos leyendo aquí esto de Amós, nosotros nos damos de Oseas. ¿Dónde estoy? Estoy en Amós. Cuando estamos viendo a Oseas, nos damos cuenta que Dios tiene sentimiento. Porque Dios se está compadeciendo de ese pueblo. Él ama a su esposa, así como Osea ama a su esposa Gomer. Él la ama de esa manera. Y le ha dado todas las oportunidades correspondientes para que ella vuelva otra vez. Y se arrepienta. Y vuelva sobre sus pasos. Entonces, nuestro Dios es un Dios con emoción y con sentimiento. Por este motivo, nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza, también manifestamos esas cualidades. Y hemos podido constatar en esta historia de amor hasta dónde está involucrado el corazón de Dios en su relación con su pueblo. Hasta dónde está comprometido el corazón de Dios. Por eso nosotros vemos que Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, si nosotros vamos a Santiago, dice Santiago 4, 4 y 5. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que en Él ha hecho, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Celosamente nos anhela ese Espíritu. Por eso es que Él se porta de la manera que se porta aquí en el libro de Oseas. ¿Por qué? Porque ellos se han ido detrás de otros dioses. Y Él dice que Él nos anhela celosamente. En el libro de Oseas, el mensaje del libro de Oseas, de prácticamente todos los profetas. Prácticamente todos los profetas hacen lo mismo. Hablan del quebrantamiento del pacto al pueblo. Le arrojan en su cara el hecho de que ellos han roto el pacto.
lo llaman al arrepentimiento y un juicio si no lo hacen. Luego hay un castigo específico por no arrepentirse. Pero por último hay una promesa de restauración como esperanza después del juicio. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver en todos los profetas. Por eso nosotros vimos, por ejemplo, en Miqueas, ¿qué fue lo que vimos? ¿Cómo lo dividimos? Juicio y redención. Pues esto es prácticamente lo mismo también. Vamos a leer entonces el capítulo número 6. Vamos a orar. Amante Dios, Señor y Padre Celestial, tú que moras en las alturas, mi Dios, y en nuestros corazones, tú que has hecho, mi Dios, de nuestro cuerpo un tabernáculo para tu Espíritu Santo, que sea Él, mi Dios, el que en estos momentos sea el director de esta orquesta en la cual nosotros vamos, mi Dios, a proferir y a profundizar en tu santa y bendita palabra, y que nosotros podamos sacar, mi Dios, ese tesoro que solamente ella puedes darnos. Gracias, Padre Celestial, porque comprendemos cuál es nuestra posición, y desde esa perspectiva, mi Dios, realmente nosotros, todos los constantemente debemos de dar gracias por ese Dios que nos ha elegido, por ese Dios que nos ama de una manera incondicional, aún conociendo, mi Dios, lo que hay en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un llamado al arrepentimiento del versículo 1 al versículo 3. Ya sabemos que aunque el profeta llama al pueblo a arrepentirse, él no consigue el objetivo, porque realmente ellos no se arrepienten. Pero vamos a ver qué nos dice del 1 al 3. Dice, venid y nos hirió, pero no nos dejó así en esa condición, sino que nos cura y nos venda, a pesar de lo malo que somos. Dice, fíjense lo que dice el 2, el 2. Nos dará vida después de 2 días. Tiene la cámara encendida. Tiene la cámara encendida, Evania. Ay, ay, ay. Evania, ¿qué pasó? Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Wow. Muchos toman ese versículo diciendo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 4 lo que está haciendo es referencia a ese versículo. Vamos a 1 Corintios 15, 4. Dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y si quizás alguno de ustedes haya podido leer en la Biblia, y yo no me acuerdo, en el Antiguo Testamento, yo no me acuerdo otro versículo que sea tan específico en relación a los 3 días de resurrección de Jesucristo como este. No me acuerdo. Porque incluso el ejemplo que toma Jesucristo es el de Jonás. El del pez, 3 días y 3 noches dentro del pez. Pero aquí dice claramente en el tercer día nos resucitará. Dice, y conoceremos, si nos arrepentimos, ¿verdad? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque el pueblo no lo conocía. Eso era una de los en el miércoles pasado. Ese fue uno de los temas que tocamos, Oseas 6:4, donde dice: mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento.
Y sabemos que el conocimiento era producto de que los sacerdotes no estaban cumpliendo con su papel. Entonces él dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Una promesa de Dios cuando el pueblo se arrepiente. Y es así mismo será, pero en los días postreros. Ya lo sabemos. Luego viene juicio, más juicio después, ¿verdad? Del 4 en adelante. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Y acuérdense, cuando está hablando de Efraín, está hablando de Israel. Dice, ¿qué haré a ti, oh Judá? Aquí está hablando de los dos pueblos, del norte y del sur. Dice, la piedad vuestra es como nube en la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, el amor que el pueblo de Dios le ha tenido a Dios es un amor efímero. El conocimiento que ha tenido de Dios es efímero. O sea, llegó un momento en que se desvaneció, que no hubo más conocimiento de ese Dios que tanto se dio a conocer. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Usted puede estar oscuro, y si hay luz, usted se vislumbra inmediatamente todo lo que usted hace. Pero fíjate que él dice, por esta causa lo corté por medio de los profetas. ¿Qué era lo que hacía por medio de los profetas? Traer juicio. Lo enfrentaba a su maldad. Por eso él dice, lo corté. Enfrentaba su maldad, le decía, ustedes están mal, ustedes están procediendo de manera inadecuada. Ustedes se están olvidando de la ley. Y desde ese punto de vista, él lo cortó. Y con la palabra de mi boca lo maté, claro, porque le mandaba juicio. Y ellos no se arrepentían. Entonces ya sabe lo que le iba a suceder. Dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Todos sabemos lo que hizo Adán, ¿verdad? Un pacto de obra hizo Dios con Adán. Y Adán lo rompió, ese pacto de obra. Pues exactamente eso mismo sucede con este pueblo. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. No solamente Galaad, ¿verdad? Todo el pueblo estaba en esta misma situación. Dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. Esto es una especie de analogía que él está haciendo. El 6. ¿No leyó el 6? ¿Lo brincó? Sí. ¿Le saltó el 7? Sí. Ok, y Porque mira, dice importantísimo ese 6. Gracias por recordármelo. Porque ese 6 lo menciona Jesucristo. Sí. Dice, el 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Acuérdense, Jesucristo en Mateo 9:13 lo menciona cuando Jesucristo va y pasa por donde Leví, que era Mateo, el recaudador de impuestos, y lo llama. Y Leví deja su puesto y va con Jesucristo. Y entonces él se sienta a comer con ellos. Y los fariseos comienzan a decirle a los discípulos, mira, tu maestro comiendo con esos pecadores y esos fariseos. Y entonces Jesucristo le dijo, yo no vine a buscar enfermos. Yo no vine a buscar sanos, sino enfermos. Y le dijo también, ustedes no entienden lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Exactamente lo está tomando de aquí, de Oseas. ¿Por qué? Porque el pueblo sacrificaba. Ya lo vimos, que el pueblo sacrificaba, por eso los sacerdotes estaban gorditos, ¿verdad? Porque comían mucho. Mientras más pecaba el pueblo, más sacrificio. Y hacían holocausto, que es parte del sacrificio. Lo que ellos se les olvidaba fue la misericordia y el conocimiento. Y lo que ellos no sabían es que si ellos tienen misericordia y conocimiento, lo otro viene por añadidura. Pero a diferencia, ellos lo que tenían era sacrificio y holocausto, y se les ha olvidado la misericordia y el conocimiento. Ok, seguimos entonces en el número 7, creo que fue el número 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. Esto es una especie de analogía. No creo que realmente fueran los sacerdotes que estuvieran acechando a alguien y lo mataran, sino que Dios está haciendo una comparación de lo que realmente ellos son, de lo que hay en su corazón y de lo que ellos están haciendo realmente. Vemos que incluso el hecho de los sacerdotes no enseñar la ley de Dios era matar al pueblo de Dios.
Ya desde ese punto de vista, ellos estaban matando a ese pueblo. Dice, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Que es lo mismo, ¿eh? Es como si él dijera, allí fornicó Israel y se contaminó. Es como si estuviera diciendo, porque Efraín es lo mismo en este caso que Israel. Para ti también, oh Judá, aquí hay una chispa para Judá, está preparada, futuro, está preparada una ciega, o sea, está preparado un juicio contra ellos también, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Capítulo número 7. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Y aquí está en lo mismo. Es como si nosotros leyéramos, mientras curaba yo a Israel, se descubrió su iniquidad. Es como si yo dijera así. Porque acuérdense que Efraín se toma como referencia a Israel, por lo que conocemos de Efraín. Dice, y las maldades de Samaria, primera vez que se menciona aquí la capital del reino del norte, que es Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria todas sus maldades. Ellos se olvidaban que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Y como sus obras eran malas, entonces iban a tener el juicio correspondiente por eso, por el hecho de su maldad. Dice, y no con su maldad alegran al rey. Eran todos que todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. O sea, esa es una forma de decir que estaban haciendo hasta trampa. O sea, estaban haciendo lo incorrecto. Porque esa no es la forma de usted leudar un pan. Porque yo que trabajé por un tiempo en una panadería, si usted no le mete fuego constante al pan, va a tener problemas de pan. Pero mira lo que dice aquí. Dice, son como horno encendido, ¿verdad?, por el hornero, que cesa de avivar el fuego. Y después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado entonces. Dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué descripción está dando él aquí? Cuando nosotros leamos los reyes, cuando nosotros nos metamos en los reyes, a estudiar los reyes, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los reyes morían por asesinado. El que lo sustituía mataba al otro. Y eso es lo que él está diciendo acá en esto, en esos versículos que yo leí ahí. Acordémonos incluso que aquí en Oseas, al único rey del norte que se menciona es Jeroboam. Pero ya vimos que hubo 6 reyes después de Jeroboam hasta el cautiverio. Y que de esos 6 reyes, 4 fueron asesinados. El que lo sustituía lo mataba. Uno de ellos fue prisionero y solamente uno de ellos sustituyó a su papá. O sea, entonces, por eso es que le está diciendo lo que le está diciendo aquí en este sentido. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Van como 2 veces que menciona la torta no volteada. Una torta no volteada es una torta cruda por un lado y quemada por otra. No sirve de ninguno de los 2 lados.
Ahora, ¿por qué le está diciendo esto de Efraín, que es Israel? Porque miren que dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo aquí a Israel? Le está diciendo le está reprochando el hecho de las coaliciones que ellos han hecho con otros pueblos para recibir ayuda de esos pueblos. Como vamos a ver, tanto el norte como el sur, los dos lo hicieron. Hicieron alianza con Egipto, hicieron alianza con Asiria, hicieron alianza con los filisteos, hicieron alianza con otros pueblos que nosotros vamos a ver aquí. Incluso en esas alianzas, generalmente ellos salían perdiendo porque ellos tenían que dar tributo a esas alianzas. Y vamos a ver cómo nos los refleja aquí la palabra. Dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. O sea, era como una paloma que iba donde les dieran comida. Tú me abres la puerta y me ayudas, yo me voy para Egipto. Me cierras la puerta y a Siria me ayuda, me voy para Siria. Y se olvidaban de Jehová. Por eso él le dice, ni lo buscaron con todo esto en el 10. O sea, aún a pesar de esa situación calamitosa que ellos estaban viviendo, que llegaron, Dios les mandó castigo en el sentido de hambre, de peste y de muchas otras cosas. Ellos no buscaban a Jehová. Al contrario, ellos lo que hacían era que se iban a otros pueblos y se aliaban a esos pueblos. Dice, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi rey. O sea, cuando fueren a esos pueblos. Dice, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. O sea, no importa que ustedes tengan alianza con quien tengan alianza. A mí no me importa eso. Ustedes van a sufrir el castigo donde quiera que estén. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Mira que hay de ellos. Eso es un oráculo de maldición. Eso es, acuérdense de Mateo 23, en los ayes, los famosos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Exactamente. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Era un pueblo que estaba cautivo. Incluso, acuérdense que era un pueblo, en Deuteronomio 7:7, si no me equivoco, dice que era el más insignificante de los pueblos. Y él los redimió. Dice, y ellos no hablaron mentiras contra mí. Hablaron mentiras contra mí es como se volvieron en contra mía. Eso es lo que quiere decir. Dice, y no clamaron a mí en su corazón cuando gritaban sobre sus camas. A los otros dioses era que así llamaban. Dice, para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo, se volvieron a otros dioses. Por eso el sincretismo del que hablamos, por eso la cananización. Fueron como arco engañoso. Un arco engañoso es un arco que usted comienza a tirar y usted ve o que la cuerda no sirve o que el arco está roto, el cosa lo que llama el arco en sí. Eso es un arco engañoso. Dice, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vemos cómo cada uno de ellos pagó las consecuencias de no seguir a Jehová. Cada uno de ellos tuvo problemas en ese sentido. Vamos a seguir con las apostasías de Israel. Capítulo 8.
Dice, pon a tu boca trompeta. ¿Para qué era que el pueblo, o en ese entonces, para qué era que un pueblo tocaba trompeta? Para ir a la batalla. Para ir a la batalla o para que o para avisar que el enemigo venía. Un aviso, una especie de atalaya. Él le dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. O sea, no importa que ellos den la alarma correspondiente. O sea, ellos pueden tocar trompeta, pero quien viene es Jehová. Imagínense ustedes cuál va a ser la consecuencia. Dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Es como si, este es un versículo medio raro, en medio de un juicio, porque aquí es como si se estuviese proyectando hacia el futuro ya mesiánico, cuando ya todo el pueblo de Dios estará unido con Dios. Y dice, a mí clamará, por eso clamará, el futuro. Dios mío, te hemos conocido. Acuérdense que una de las causas que él le restriegue en su cara a este pueblo es que no lo conoce. Pero aquí él está diciendo, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Eso es un juicio. Ellos establecieron reyes, pero no escogido por mí. Ok, vamos a pararnos ahí. ¿Cuántos reyes fue que tuvo Israel? Yo le dije a ustedes, ¿cuántos reyes tuvo Israel? ¿Se acuerdan? Ese mismo. 19. 19 tuvo Israel y 19 tuvo Judá. 19, cada uno tuvo 19 reyes. Aquí él está diciendo a Israel. Ellos establecieron reyes, pero no escogieron. Fue Saúl y fue escogido por Dios. Porque Dios mandó a Samuel a que lo ungiera. El segundo rey fue David y fue escogido por Dios. Mandó Jehová a la casa de Isaí, el papá de David, para elegirlo. El tercer rey fue Salomón y fue también elegido por Jehová. Acuérdense del pleito que hubo entre los hermanos. Me parece que era Adonía que quería cogerle el trono, pero su mamá, Betsabé, fue y le dijo al sacerdote, al sumo sacerdote, si no me equivoco, porque le dijo, acuérdate que Jehová dijo que mi hijo iba a suceder. Ok, Salomón. Después de Salomón, no me acuerdo que Dios eligiera a otro. Porque ni siquiera Roboam al hijo de Salomón me parece que eligió Dios. Sino que ya vemos que era por descendencia. En este caso, donde fue que comenzó todo el reinado. Pero eso es en la parte, eso fue hasta que el reino fue. O sea, cuando el reino estaba unido, que fue hasta Salomón. Ahora, después que el reino se dividió, la parte del norte tuvo 19 reyes. Y el primero fue Jeroboam. Y fue el único que Dios eligió. 18 de ellos no lo eligió Dios. Acuérdense que, producto de lo que hizo, de la rebelión que tuvo Jeroboam con el hijo con el hijo de Salomón, con Roboam, cuando Roboam metió la pata por llevarse de lo que le dijeron los jovencitos, en vez de llevarse de lo que le dijeron los ancianos. ¿Se acuerdan de la expresión que le dijo? Que ese gordo, el dedo gordo de él, su dedo era más gordo que su padre, algo así porque le dijo, el dedo grueso, el pulgar mío, es más grueso, queriendo decir que le iba a meter más yugo al pueblo. Entonces, Jeroboam se rebeló contra él.
Y Ahías, el profeta, lo alcanzó en el camino, rompió el vestido en 12 y le dijo, mira, Jehová te da 10 tribus. Como Jehová le estaba dando 10 tribus, Jehová lo estaba eligiendo, entonces en este caso, a Jeroboam. Pero de ahí para allá, usted no encuentra que Dios eligió a ninguno de esos. Ellos se elegían, era por asesinato prácticamente. Que venía uno, se rebelaba y mataba al otro y así por el estilo. Entonces, por eso es que él está diciendo aquí, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Además, acuérdense que la descendencia de los reyes era y la descendencia de esta gente del norte no fue ninguno de David. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. El primero que hizo esto fue Jeroboam, el primer rey de la parte del norte. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que aún ellos viviendo en la parte del norte diferente a la parte del sur, Jerusalén estaba en la parte del sur. Y en Jerusalén era que se hacían todas las reuniones y todos los sacrificios que ellos podían hacer. Y la adoración a su Dios era en Jerusalén. Entonces de aquí iban a Jerusalén. Y él dijo, no, lo voy a perder. ¿Qué voy a hacer? Agarró, hizo un altar en Dan, otro en Betel. Y dijo, esos son sus dioses. Ustedes se acuerdan, bueno, no, todavía no hemos ido ahí, pero hay un caso de Jeroboam que se dio con lo que se llama el profeta mentiroso. Un profeta que Dios mandó cuando Jeroboam hizo lo que hizo con el altar. Dios mandó un profeta para que el profeta le llamara la atención a Jeroboam y le dijera que eso no estaba bien. Y Jeroboam extendió el brazo hacia el profeta y el brazo se le secó. Dice la palabra de Dios. Y le llaman el profeta mentiroso porque un profeta viejo que conoció el caso fue y siguió al profeta y lo hizo devolver a comer a su casa. Y Dios le había dicho, no puede devolverte. No puede devolverte. Y el profeta lo engañó, lo hizo devolver y lo mató un león al profeta. Por eso se llama de que el profeta mentiroso, no sé por qué. Debe ser el profeta mentiroso, el viejo, ¿verdad? Pero vemos cómo él hizo altares para quedarse con el pueblo, para que el pueblo no fuera a Jerusalén. Y imagínate, haciendo esos altares, inmediatamente estaba ya haciendo idolatría, ¿verdad? Estaba haciendo sincretismo. Por eso dice, mira, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. O sea, un becerro en Samaria. Igual que el becerro aquel de Éxodo 32, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte. Dice, se enseñó hasta que no pudieron dar purificación. Porque de Israel es también ¿quién? El becerro. Dice, y artífice lo hizo. No es Dios. Es lo mismo que pasa con los católicos romanos ahora, que cualquier estatua, de cualquier cosa, cualquier palo que hagan alguien, ya ese es Jesucristo, María, fulano de tal, así mismito están ellos. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Juicio contra el becerro también. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. Se parece al refrán que nosotros tenemos, ¿verdad? Que dice, siembra viento y recoge tempestades. Exactamente. Dice, no tendrán mies. Mírenlo aquí. Aquí viene un juicio contra los alimentos. Dice, no tendrán mies,
ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Qué les recuerda eso a ustedes? ¿En dónde sucedía eso? En el desierto. No. ¿En qué libro sucedía eso? Éxodo, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta, hermano? ¿En qué libro sucedía eso? Fíjense, lo leo de nuevo. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Un libro que dio mi hijo. Jueces. Acuérdense de los jueces. Los jueces, el pueblo de Dios, cuando estaba en mal con Dios, sembraba y venía el enemigo y se lo robaba todo, se lo llevaba. Acuérdense, eso era característico de los jueces. Ellos sembraban y venía el pueblo, otro y se lo comía. Entonces, así mismito, dice, y extraños la comerán. Dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. O sea, aún aquello que le daban protección a él como egipcio, como los egipcios y como los asirios, iban a burlar de ellos, viendo el escarnio en el cual ellos cayeron. Acuérdense que en este entonces, el pueblo de Dios, podríamos decir que era el pueblo quizás más fuerte que había. Por eso los demás no vemos que lo invaden. Sin embargo, llega un momento, como vamos a ver, que Asiria se volvió más fuerte que ellos y lo invadió. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Dice, porque ellos subieron a Asiria como asnos monteses para sí solo. Efraín con salario alquiló amante. O sea, ellos fueron a Asiria, pero con Asiria, ellos tenían. Y eso lo podemos ver nosotros en el libro en los libros de los reyes y en las crónicas. Dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. O sea, el mismo juicio, no importa con quién ustedes hagan liga, lo de ustedes va a venir y va a ser juicio sobre ustedes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. O sea, Israel se había olvidado. No, Israel no era que se había olvidado de su Dios. Israel era que no conocía a ese Dios. Le brindaba pleitesía a ese Dios, pero también le brindaba pleitesía a los otros dioses. Entonces, en ese sentido, ellos estaban siendo unos adúlteros con el Dios verdadero, con el Dios que los redimió a ellos. Dice, y esto producto de qué? De la falta de conocimiento, como ya hemos visto. Dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Y podríamos decir nosotros, no por cosas extrañas, no es que no la conocían, porque si el sacerdote no la leía, ¿qué ley iban ellos a conocer? Dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros dimos en Levítico todas las ofrendas que se le ofrecían a Jehová? Había una sola ofrenda de esa, en la cual el que iba a llevar el animal podía comer del animal. Ahora mismo quizás no me acuerdo, yo creo que era la ofrenda por la paz, me parece que era. Pero ahora mismo no me acuerdo. Pero nada más había una sola en la cual ellos podían
el que llevaba el animal podía comer de ese animal. Sin embargo, él está diciendo aquí, en los sacrificios de mi ofrenda, sacrificaron animales y comieron. O sea, cada vez que usted iba a sacrificar una, usted comía del animal. Cuando no era así que se proyectaba. Dice, no los quiso Jehová. ¿Por qué? Porque no estaba correctamente hecho. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Sí, no importa que volvieran a Egipto. No importa que fueran donde fueran. Dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templo. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Aquí están los dos. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. A los dos hay juicio contra ellos y no importa lo que ellos puedan hacer. Él le dio tiempo de arrepentimiento, le mandó el juicio, no lo hicieron y ahora hay una consumación prácticamente establecida de castigo para ellos por el mal comportamiento que ellos han tenido con su Dios. Hasta aquí están los 3 capítulos que dijimos que íbamos a analizar en el libro de Osea. Como ustedes ven, es prácticamente todo lo mismo en la profecía. Se va repitiendo con otras figuras, pero prácticamente es lo mismo. Dios da a entender la maldad de ellos, lo hace a través de figuras, lo hace a través de elementos como la lluvia temprana, la lluvia tardía, elementos como el horno, como vimos, y cosas así por el estilo, pero siempre se circunscribe a lo mismo, hasta que lleguemos prácticamente al término de este libro, a excepción me parece que del capítulo número 11. Y claro, en el capítulo 14, que es el final, aquí nosotros vamos a encontrar la redención. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios le tiene a ese pueblo que se ha portado mal con su Dios. Padre Celestial, hasta aquí, mi Dios, ha sido nuestro servicio hacia nuestros hermanos. Hemos, mi Dios, leído y escudriñado tu santa y bendita palabra. Hemos sacado, mi Dios, la mies correspondiente de la misma. Sabemos, mi Dios, que estamos en esa posición tan negativa de ser, mi Dios, la esposa de un esposo honrado, de un esposo amoroso, de un esposo tierno, de un esposo que quiere lo mejor para nosotros. Pero, Señor, gracias porque a pesar de nuestro mal comportamiento, el final será feliz. Él va a ganar. La guerra está ganada. Sabemos, mi Dios, cuál es el final del mismo y sabemos que nuestro final será un final honroso. No porque nosotros no lo merecemos, sino porque Él así le ha placido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.